Bueno, vamos ahora con el problema que yo he llamado número 3. Dos esferas de 260 kilos, estas de aquí, se dibujan más grandes, están fijadas en los puntos A y B. Calcule la magnitud, lo de la magnitud es el módulo de la fuerza, ¿vale? Si nos hablan de magnitud, el valor, la magnitud, el valor. Están hablando de un vector. Un vector tiene punto de aplicación, dirección, sentido, módulo. Claro, ¿a qué se va a referir la magnitud? Al módulo. Y la dirección, y vamos a dibujar también el sentido de la fuerza. Si en un enunciado de un problema tienes dudas de si te pregunta, me está preguntando el vector, es decir, módulo, tengo que decir módulo, dirección, sentido y punto de aplicación, o solo el módulo, si tienes dudas en el examen, dilo todo, y así no vas a fallar. Que actúa sobre una esfera de 0,010 kilos, que es esta de aquí. La esfera pequeñita que está en el punto P. Si solo actúan sobre ella las fuerzas gravitatorias de las otras dos esferas. Vale, y estas son las distancias que me da. Fíjate que lo primero que tengo que tener en cuenta es que me piden la fuerza que actúa sobre P. Entonces, cuando tú quieres saber, desde el punto de vista de física en dinámica, la fuerza o fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en este caso este de aquí, lo que te tienes que preguntar, oye, ¿con qué cuerpo se está interaccionando? Porque para cada interacción, cada cuerpo va a suponer una interacción y esa una fuerza. Entonces, ¿con qué cuerpo se está interaccionando P? Pues está interaccionando con los cuerpos A y B. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la fuerza que sufre P. ¿Vale? Y entonces, la fuerza neta total que sufre B va a ser la suma de la fuerza ejercida por A sobre B, sobre la pequeña, la que está en el punto P, más la fuerza que ejerce la masa B sobre ella. Y me dicen que es de naturaleza gravitatoria. ¿Vale? O sea que van a venir dadas por la ley de la gravitación universal. Esa es la fuerza total. Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Sumar estos dos vectores. Y cada uno de ellos viene dado por la ley de la gravitación universal, que tiene esta expresión en general. La fuerza que actúa, fuerza que se ejercen mutuamente, aunque en este caso a mí solo me interesa la que actúa sobre esta de aquí, ejercida por A en un caso y por B en otro, es el producto de las masas. Esta es la distancia que las separa al cuadrado y este es el vector unitario, ¿vale? Que va a tener la dirección y el sentido de ese vector fuerza. Bien, ya tengo mi mapa de lo que tengo que hacer, que sería por el principio de superposición. Si sobre un cuerpo actúan más de una fuerza, la fuerza global es sumarlas todas. Pero tu problema, ¿cuál es? Que son vectores. Entonces hay que sumarles componente a componente. Tienen dirección, tienen sentido, y cada una de estas fuerzas es la ley de la gravitación universal, viene dada por la ley de la gravitación universal. Entonces, esto en el examen, por el principio de superposición, son dos cuerpos que actúan sobre el cuerpo pequeño que está en P, cada uno de ellos ejerciendo una fuerza que sigue la ley de la gravitación universal. Ahora me dibujo los ejes porque, claro, tengo ¿Tu objetivo cuál es? La constante de la gravitación universal ya la sabes, la masa de los cuerpos nos las da el enunciado, las distancias ya ves que, como son las distancias entre los centros, no nos dicen nada, no nos dicen lo contrario, estos 10 centímetros de aquí son las distancias entre los cuerpos. Entonces, ¿qué nos queda por conocer ya? Los vectores unitarios. ¿Y cómo se dibujaban esos vectores unitarios? ¿Quiénes eran esos vectores unitarios? Bien, pues nada, puedes ir al primer problema donde hablamos de la ley de la gravitación universal. De todas formas, vamos a volver a verlo. A mí me interesa, vamos a ver aquí, vamos a dibujar dónde están las masas primero. Un dibujito, la masa pequeña y las dos masas más grandes. Aquí, ¿vale? A lo mejor llevaos al examen siempre una regla pequeñita para poder hacer
para que no os pase lo que me acaba de pasar a mí. Vamos a dibujar. Lo que me interesa a mí es dibujar los vectores unitarios y las fuerzas que actúan sobre este cuerpo pequeñito, y las fuerzas siempre tienen su punto de aplicación, lo mismo que el vector velocidad o el vector aceleración, en el propio cuerpo que tú estás estudiando. Bien, el otro eje, vamos a dibujar el otro eje. Aquí. ¿Vale? Estos son los ejes X e Y. Hoy lo he hecho un poco distinto, he dejado el anuncio del problema. Bien, aquí está la masa M. Vale, ¿cómo dibujo yo las fuerzas que actúan sobre este cuerpo ejercidas por A y B? Pues la fuerza que ejerce el cuerpo A tiene su punto de aplicación. Vamos a dibujarlas en rojo. ¿Vale? En el cuerpo que la sufre, y tiene su dirección y sentido hacia el cuerpo que la ejerce. Y la otra fuerza es la fuerza atractiva que ejerce la fuerza B, que ejerce el cuerpo B. ¿Y quiénes son mis vectores unitarios? ¿Quiénes son mis vectores unitarios? Vamos a dibujarlos en azul. Bueno, antes vamos a poner el nombre de las fuerzas. Este es el vector FA y este es el vector FB. Y los vectores unitarios vamos a dibujarlos en azul, hemos dicho, pues vale, pues en azul. ¿Te acuerdas? Como estos dos vectores U y F, por este signo menos, tienen la misma dirección y sentido opuesto. Entonces el vector U sub A sería este de aquí. Y el vector U sub B será este de aquí. ¿Vale? Misma dirección, mismo punto de aplicación, sentidos opuestos. Bien, este es el vector U sub A y este es el vector U sub B. He dicho mayúsculas, pues mayúsculas. U sub A, U sub B. Bien. Sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí. Sería la línea recta. En general, este será el ángulo alfa, que fíjate que por semejanza de triángulos será igual a este de aquí. Este es el ángulo beta, que por semejanza de triángulos será el mismo de aquí. ¿Vale? En este problema va a resultar que son iguales, pero en general no lo van a ser. ¿Vale? Y cuidado con los excesos de vista. No, esto va a ser, se va a anular. No. Mi consejo, hacedlo todo, sustituir, ¿vale? Hasta que lo veáis bien, bien claro. Bien, en el vídeo anterior ya expliqué cómo se descomponen los vectores. ¿Vale? Cómo puedo hallar yo U sub A y U sub B. Fíjate que en este caso, para el caso de U sub A, mi triángulo rectángulo, lo primero, vale, antes de hacer eso, no, pues lo vamos a hacer, qué narices. Nos sale así, así vemos cómo sería en un problema de examen. Tú vas haciendo las cosas según las vas necesitando y a veces te das cuenta de que necesitas más. Bien, entonces, ¿cómo era? Las componentes U sub X y U sub Y. ¿Vale? Aquí tendríamos U sub X y este sería la componente U sub Y. ¿Vale? Lo vamos a dibujar. Tendríamos... No lo va, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Bien, ya tengo esas componentes ahí. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Vamos a dibujarlo en negro. ¿Qué yo necesito? Pues este de aquí. Vamos a dibujarlo por aquí. Este de aquí. Bien. Fíjate que este es el ángulo alfa. La hipotenusa es U sub A.
Y dale con las minúsculas, hemos dicho mayúsculas. Pues nada, esta es la componente X, fijando en esta figura, y el cateto opuesto es este de aquí. ¿Qué pasa? Que tú dices, vale, ¿y cuánto vale ese ángulo alfa? Este ángulo alfa de aquí. Y dices, vale lo mismo que este. Pero claro, tú ahora mismo no sabes estos lados que representan los módulos de estos vectores cuánto valen. Lo que sí sabes es que ese ángulo alfa es el mismo que este y estos lados sí que conoces cuánto valen, fijándote en el enunciado. Entonces vamos a dibujarle este otro triángulo rectángulo de aquí, que es semejante, donde tengo el ángulo alfa, tengo este lado, tengo este lado, tengo este lado. Comparten el ángulo alfa, pero claro, yo sé que la hipotenusa vale 10 centímetros. Este cateto contiguo vale 8 centímetros y este cateto opuesto vale 6 centímetros. Fíjate entonces que el seno de alfa vale cateto opuesto 6 entre la hipotenusa que vale 10 y el coseno de alfa vale cateto contiguo 8 entre la hipotenusa que vale 10. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser U sub A? U sub A, como comentamos en el vídeo anterior de cómo se descomponen los vectores, es la componente cartesiana UAX por el vector unitario Y, la componente, ¿vale? Y de aquí, del dibujillo, de este dibujo de aquí, vemos que el coseno de alfa es módulo de U sub A X partido de la hipotenusa, que es módulo de U sub A, y el seno de alfa es módulo de U sub A Y partido del módulo de U sub A. ¿Qué pasa? Que el módulo del vector unitario, U sub A, por definición, vale la unidad. Como discutimos en el vídeo, ya os digo, de descomposición de vectores. Entonces, el seno de alfa vale esto y esto. Y además, el coseno de alfa, en mi caso, vale 0,8 y el seno de alfa vale 0,6. Entonces, U sub A, finalmente, es la componente U sub A X, que como tiene la dirección en sentido positivo, coincide con más el módulo de U sub X, que es coseno de alfa, y coseno de alfa vale 0,8. ¿Vale? Si queréis, coseno de alfa, que ya sé lo que vale, lo tengo por aquí apuntado, por I más el seno de alfa por J. Esos son sus valores. Bien, si borramos, esto ya lo tenemos. ¿Qué pasa con el ángulo beta? Que va a valer lo mismo. Alfa y beta valen lo mismo, porque fíjate que son dos triángulos absolutamente idénticos, semejantes, totales. Comparten este lado y tal, pero bueno, si no lo hubiese, pues lo hago como antes. Y tengo aquí ahora, este es el ángulo beta, y tengo mis componentes, U sub I, vamos a dibujarlas, descompongo, y ahora tendría, esta sería la componente U sub B I, y esta sería la componente U sub B X. Esta de aquí, ¿vale? Hago un pequeño zoom. Este es el ángulo beta, esto es U sub B, esto es U sub B X, esto es U sub B. Bien, como antes, tendría que, ahora mi triángulo rectángulo, este es el ángulo beta, tengo este lado, tengo este lado, tengo este lado, y por semejanza de triángulos, este ángulo beta y este ángulo beta son los mismos, tienen el mismo valor, beta, este lado mide 6 centímetros, la hipotenusa vale 10, este cateto 8. Fijaos que en este caso la figura es completamente simétrica, pero si en el examen esto
no fuese 10 centímetros, sino que fuese esta otra distancia, o este no fuese 8 centímetros, sino que fuese otra distancia, alfa y beta no van a ser iguales. Bien, siguiendo con este, pues ahora tendré que, de la misma forma, tengo aquí mi triángulo rectángulo para conocer las componentes. Este de aquí, fijáis, este de aquí, se ve mejor aquí con este dibujo. Este es beta, este es U sub B, módulo, este es módulo de U sub X y este es el módulo de U sub Y. Y en este caso tengo que el coseno de beta va a ser el módulo de U sub X partido del módulo de U sub B, que vale la unidad, no lo escribo, el seno de beta vale U sub Y partido del módulo de U sub B, que por definición vale la unidad. Y fijaos que ¿quiénes son el coseno de beta cateto contiguo? 8 entre la hipotenusa 10, 0,8. Y el seno de beta es cateto opuesto 6, partido de la hipotenusa que es 10, 0,6. ¿Y quién es el vector unitario U sub B? Que es lo que a mí me interesaba. La componente cartesiana en X por el vector unitario Y y la componente cartesiana en Y por el vector unitario J. Ahora bien, ¿quién es U sub X? Esta componente, ¿vale? Vuelvo a referirme al vídeo anterior, al vídeo de descomposición de vectores. Veo que la componente en Y, fijaos que me estoy dando cuenta de que he cometido un error, que es que esta es la componente X de U sub B y esta es la componente Y, es la que está en el eje. ¿Vale? Entonces esta es la componente Y esta es la componente X. Perdonad por el error. Componente X, esta es la componente Y. ¿Vale? Entonces el coseno de beta va con la componente X y el seno de beta va con la componente Y. Aquí lo he puesto bien. Vale, U sub X es igual a, componente cartesiana, es igual a menos, porque tiene el sentido negativo del eje X. La componente cartesiana es igual a menos el módulo. Entonces, menos el módulo de U sub X, ¿vale? Que vale, entonces, menos el coseno de beta por Y. Y la componente Y, esa tiene el sentido positivo, luego vale más el seno de beta por J. Y, en este caso, alfa y beta son iguales. Lo vemos aquí, el coseno y el seno valen lo mismo. Este ángulo beta es igual al ángulo alfa que he dibujado antes. Bien, borramos todo y ya tengo todos los datos para resolver mi problema, que era que la fuerza total era FA más FB. Entonces ahora ya digo, oye, la fuerza que ejerce el cuerpo A y que sufre el cuerpo en el punto P, producto de las masas, M mayúscula A, RA al cuadrado, sería esta distancia de aquí a aquí, RA, que vale 10 centímetros, por el vector unitario UA, que es el que hemos estado ahí trabajando para hallarlo. RA al cuadrado. Distancia entre este cuerpo y este. Ya hemos dicho que era el coseno de alfa por Y. Y ya habíamos visto cuánto valían el coseno de alfa y el seno de alfa. Ya lo tenemos por ahí apuntado. FB será menos G por el producto de las masas, que es la masa del cuerpo B por la masa M minúscula que se lo sufre, partido de la distancia RB al cuadrado por el vector unitario V. En este caso, estas distancias RA y RB son 10 y 10, son iguales, pero en un caso general no tienen por qué serlo. Yo lo tendría que tener en cuenta, ¿vale?
en el sentido de que no se van a anular las componentes. MB por M, partido de RB al cuadrado. Hemos dicho que esto vale menos coseno de beta, que era igual que alfa. Entonces pongo alfa ahora, seno de alfa por J. Lo que yo llamo RA, en este caso, vale lo mismo que RB, lo voy a llamar R, sin más, vale 0,1 metros. Y las masas A y B, en este caso también son iguales, pero no tendrían por qué serlo. Pero bueno, en este caso sí lo son, 0,26 kilos. Entonces, ya solo me queda la suma de los vectores. Los vectores se suman componente a componente. La componente que va con I, con el vector unitario I, y la componente que va con el vector unitario J, cada una, ¿vale? Se tiene que sumar con la componente correspondiente. Entonces, resulta que puedo tener factor común, en este caso, me quedaría la componente Y, la suma de las componentes sobre el eje X, pues me quedaría este resultado, y la suma de los componentes sobre el eje Y, me quedaría este otro resultado. Cuidado con los signos, ¿vale? Fíjate. Bueno, ahora simplemente lo he agrupado ya. He puesto quién es FA, quién es FA y FB. Vale. Ahora vendría la suma componente a componente. Entonces, fíjate que las componentes sobre el eje X, aquí me va a quedar menos esta cantidad, que es la misma que aquí, menos el coseno de alfa. Y aquí menos con menos, más el coseno de alfa. ¿Vale? Entonces se van a anular entre sí. Y las componentes en el eje Y se van a reforzar. Un poco la idea de que sobre esta masa pequeñita, si tengo estas dos, habíamos hecho el dibujo y habíamos visto que esto es el vector FA, este es el vector FB, ¿vale? Por la suma de vectores, pues ya yo me hago una idea de que tiene que tener una componente Y que se refuerza y las componentes X se van a restar entre sí. Claro, ¿qué pasa? Que en este caso tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto, pues se van a anular. Entonces seguiríamos por aquí y entonces, nada, como la componente en el eje X se anula, se da 0, solo queda la componente en el eje Y, me queda entonces dos veces este resultado. Y ya ahora sí sustituyo y me queda menos 2 por 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2 por 0,26 kilos por 0,01 kilos dividido 0,1 metros al cuadrado. Y que no se me olvide, el seno de alfa habíamos dicho que era 0,6, el vector unitario J. El resultado es menos 2,08 por 10 a la menos 11, vector unitario J, unidades, no se olvide nunca, Newton. Era de esperar, tiene toda la lógica, que la suma de estos dos vectores, este es el vector suma, pues claro, tiene la dirección del eje Y, sentido negativo, es el sentido del vector, este es el módulo del vector, el vector unitario J me indica la dirección del eje Y, pero con este signo menos de delante, dirección Y sí, pero sentido negativo. El eje Y positivo lo hemos definido de arriba. Y Newton es la unidad. La unidad en el Sistema Internacional de Fuerza, he metido todos los valores en el sistema internacional. Fíjate que aquí kilo por kilo al cuadrado, por kilo a la menos 2, se simplifica, metro al cuadrado en el denominador, metro cuadrado en el numerador, me queda newton. Si opero también con las unidades, pues voy a tener más seguridad de haberlo hecho. Y hemos terminado el problema.